Hola, este es mi video de presentación de mi mapa conceptual del ramo base de datos, donde explicaré de forma general los pasos del diseño de una base de datos. El diseño de una base de datos consta de tres pasos principales, y esos son diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. En el diseño conceptual es la primera parte y consiste en identificar las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, y proporcionando una visión clara de los requisitos de los datos del sistema. El modelo conceptual se representa a través del modelo entidad-relación y es una fiel representación del mundo real. Las entidades corresponden a objetos reales o abstractos de la organización, por ejemplo, una boleta, un colegio, un alumno. Atributos corresponde a las características o propiedades que componen una entidad, por ejemplo, número de boleta, dirección, root. Las relaciones representan las entidades lógicas que existen entre las entidades. Estas pueden ser de a uno, uno a muchos o muchos a muchos. El modelo entidad-relación MED es un tipo de diagrama de flujo que muestra cómo se relacionan las entidades dentro de un sistema de base de datos. El modelo conceptual normalizado es una fase del modelo conceptual que se centra en la organización y estructuración de los datos de manera que se minimice la redundancia y se optimice la integridad de la información. Este modelo se deriva del modelo entidad-relación MED. El proceso de normalización implica una serie de reglas o formas normales. Cada forma normal tiene criterios específicos que se deben cumplir para asegurar que la estructura de la base de datos sea óptima. Primera forma normal: asegurar que todos los atributos de una tabla contengan valores atómicos, que cada registro sea único. Segunda forma normal: se enfoca en eliminar dependencias parciales, asegurando que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria. Tercera forma normal: buscar eliminar dependencias transitivas, garantizando que los atributos clave no dependan de otros atributos no claves. El diseño lógico. Su objetivo principal es transformar el modelo conceptual, que generalmente se representa en un formato abstracto, en un modelo más específico y estructurado que se puede implementar en un sistema de gestión de bases de datos relacional. El modelo relacional es un enfoque fundamental para la gestión de bases de datos que organiza los datos en estructuras tabulares, facilitando su acceso y manipulación. El modelo relacional: todos los datos se almacenan en tablas. Cada tabla está compuesta por filas y columnas, donde filas representan registros individuales. Columnas representan los atributos de los datos, donde cada columna tiene un tipo de dato específico. Claves primarias y foráneas. Cada tabla tiene una clave primaria, que es un identificador único para cada registro. Además, se pueden establecer claves foráneas que permiten relacionar claves entre sí, facilitando la integridad referencial y la conexión de los datos relacionados. El diseño físico de una base de datos es la etapa final en el proceso del diseño de base de datos, donde se define la estructura física y técnica que permitirán almacenar y gestionar los datos de manera eficiente. El esquema de base de datos es una representación formal de la estructura lógica de una base de datos, que define cómo se organiza y relaciona los datos dentro de un sistema de gestión de bases de datos, o DBMS. Algunos de los programas que sirven para crear un esquema de base de datos son Oracle, MySQL y PostgreSQL, entre otros. El lenguaje de consulta estructurado, conocido como sus siglas SQL, es un lenguaje de programación estandarizado diseñado para gestionar y manipular los datos en sistemas de bases de datos relacionales. SQL permite al usuario realizar diversas operaciones sobre los datos, como crear, leer y actualizar y eliminar información. Algunos comandos básicos SQL
incluyen varios tipos de comandos que permiten realizar diferentes operaciones, como por ejemplo create table sirve para crear una tabla en una base de datos. Select extrae información de una base de datos. Insert into inserta nuevos registros en una tabla. Undate modifica registros existentes. Delete elimina registros de una tabla. Bien, y eso concluye mi presentación de mi mapa conceptual.